y básicamente ahorita les voy a explicar pues específicamente qué es este por qué, ¿sale? Ahora bien, vamos a iniciar la práctica, ¿sí? El fundamento de la práctica. Y pues esta práctica, ¿cómo se titula? La práctica número 1 del manual está titulada como obtención, tinción y visualización de células hematopoyéticas en sangre periférica. Hematopoyéticas, ustedes ya saben por qué, porque obviamente tenemos órganos generadores, principalmente la médula, que se van a encargar de estar produciendo las células que van a estar saliendo a la circulación, y por ello se denomina como sangre periférica, porque salen de la médula a posteriormente lo que es la circulación sanguínea, a la parte periférica, y ahí podemos estar nosotros visualizando diferentes tipos de células. Y estas células pues van a ser diferentes, van a ser tanto los componentes que forman parte del sistema inmunológico y aquellos que obviamente no lo son. Y estos pues obviamente que no forman parte del sistema inmunológico pues son básicamente los eritrocitos y las plaquetas, ¿sale? Hay otro conjunto de células también, en las cuales ustedes ya las conocen y pues prácticamente hablamos de los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos para ustedes, muchachos? Escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Pues los leucocitos son las células blancas que forman parte del sistema inmune. Ok, son células blancas, parte del sistema inmunológico. Estos leucocitos los vamos a encontrar distribuidos ¿en dónde? ¿Dónde los voy a estar encontrando? Recuerden que les dije que quiero que sea interactiva la clase, porque ustedes ya lo han visto, es recordar, ¿sale? ¿Dónde van a encontrar a los leucocitos? Pues, bueno. Adelante. Bueno, yo voy a decir que están en sangre y también están en la linfa, en los nódulos linfáticos. Ok, pero recuerda que también los órganos van a presentar pues prácticamente leucocitos en lo que sería formando parte de los elementos tisulares de los órganos. Sí, muy bien, los vamos a encontrar en la circulación, los vamos a encontrar en la parte de la circulación linfática, que obviamente nos lleva a los nódulos linfáticos, estos órganos secundarios para la maduración de estas células, pero los tejidos, todos los tejidos van a tener células no móviles que forman parte de los leucocitos. No todos los leucocitos van a estar aquí como células no móviles, ¿sale? Hay algunos que son más representativos de los tejidos. Entonces, esto es bastante importante que usted lo entienda. Cualquier región de mi cuerpo va a tener específicamente glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos son los principales elementos de la respuesta inmunológica. ¿Y por qué? Se entiende específicamente porque usted puede tener un contacto con cualquier sustancia infecciosa, cualquier agente infeccioso que puede llegar a cualquier región de nuestro cuerpo, y tenemos que tener una defensa, y esa defensa se va a basar principalmente en aquellas que ya están preestablecidas en el tejido y aquellas que van a llegar directamente de la circulación para apoyar a estas células que se encuentran de forma tisular. Por lo tanto, pues usted sabe que los leucocitos, los que vamos a estudiar nosotros el día de mañana, los vamos a poder recuperar más fácilmente de una vía periférica, de una vía sanguínea. Es más fácil obtenerlos de la sangre que hacer una biopsia de algún tejido para tratar de visualizar pues, los glóbulos blancos encontrados en el tejido. Por lo tanto, recuerden ustedes que estas son células bastante importantes del sistema inmunológico, y su función, ¿cuál sería su función? Principalmente combatir. ¿A quiénes? A los agentes infecciosos o también las sustancias extrañas. Los agentes infecciosos hablamos en particular de los microorganismos, pero las sustancias extrañas no necesariamente tienen que ser microorganismos, sino cualquier agente que nuestro cuerpo considere como extraño y que nos puede generar un perjuicio, pues obviamente el sistema inmunológico va a estar actuando y va a estar pues básicamente defendiéndonos y activando todos los mecanismos celulares o también humorales que puede estarse presentando.
Por lo tanto, pues obviamente los leucocitos, que aquí tenemos esta imagen pues muy representativa de cómo se ve por aquí un vaso sanguíneo, vean aquí están los glóbulos rojos y aquí se encuentran pues las células que denominan como blancas. ¿Por qué? Porque obviamente con respecto a las tinciones que se manejan, pues obviamente manifiestan una coloración diferente que un glóbulo rojo. Dentro del sistema inmunológico, usted recuerda que los leucocitos están pues prácticamente representando a una respuesta celular. ¿Por qué una respuesta celular? ¿Qué entienden por una respuesta celular? Díganme, sí sabemos, no sé, maestra, nunca entendí esa parte. Recuerden que quiero saber pues su conocimiento, ¿sale? Ok, entonces, si no sabemos qué es una respuesta celular porque el que calla otorga, entonces, ¿qué nos está indicando? El sistema inmunológico tiene diferentes formas de responder y una de ellas es utilizando las funciones directas de una célula. ¿Cuál sería la función directa de una célula? La fagocitosis. Lo que implica el movimiento de una célula, toda la función de prolongación de la membrana es una respuesta celular. Cuando decimos nosotros que el sistema inmunológico puede actuar de diferentes formas a través de una respuesta celular y de una respuesta humoral, significa que lo humoral ya no es que la célula no trabaje, la célula trabaje pero de una forma diferente y es a través de la secreción de elementos, ¿sale? Y que obviamente pues esto define diferentes formas de actuar del sistema inmunológico. En el caso de los glóbulos blancos, pues principalmente forman parte de esta respuesta celular porque son células muy importantes que cumplen diferentes funciones. Si ustedes recuerdan un poquito, los glóbulos blancos juegan un papel importante, pueden estar formando parte de la respuesta inmunológica innata y también de la respuesta inmunológica adaptativa. ¿Por qué? ¿Por qué se diverge o tiene estas dos funciones? Porque hay algunos que están teniendo funciones muy básicas, hay algunos que pueden tener funciones más especializadas, hay algunos que están más en íntimo contacto con la respuesta inmunológica innata y por ende se les ha adjudicado como células formadoras o que forman parte de la respuesta inmunológica innata. Esto es bastante importante que usted lo logre entender. Los leucocitos que tenemos en sangre, algunos participan en la adaptativa y otros participan en la respuesta inmunológica innata. ¿Y qué es la respuesta inmunológica innata, muchachos? ¿Qué es lo innato? Es la primera respuesta que tiene el cuerpo, al reconocer algo externo. Ok, es la primera respuesta. Efectivamente, es la primera respuesta. ¿Y de qué elementos está formados esa primera respuesta? ¿Qué se acuerda? O vea su cuerpo, diga, bueno, ¿qué es lo innato que yo puedo presentar? Porque innato significa que desde el nacimiento usted ya lo trae. Usted trae órganos, usted trae una piel, trae una mucosa. Eso es innato, que ya lo tiene. Y dentro de estas características morfológicas de su cuerpo, ¿qué es lo que le compete al sistema inmunológico innato? ¿Qué se acuerda? Pues una respuesta innata era la elevación de la temperatura, y también en la piel teníamos diferentes células que mandaban una señal para después, ¿cómo se dice? Para después incentivar la otra respuesta, la respuesta, Adaptativa. Ok. la reactiva. Ok, lo innato es lo que usted trae ya desde el nacimiento. Obviamente desde que se empieza a generar el embrión, posteriormente se desarrolla en feto y obviamente va a desarrollar el neonato, ¿sale? ¿Y qué pasa con ello? Los tejidos que están involucrados en el aspecto anatómico y morfológico, pues básicamente es lo innato que nosotros traemos.
Los epitelios. Los epitelios son una de las células más importantes o uno de los tejidos más importantes que nosotros tenemos para nuestra respuesta innata. Porque si usted se ve el brazo, su cuerpo como tal tiene piel y obviamente nos está protegiendo de lo externo, es algo innato y la piel obviamente está clasificada dentro de la inmunidad innata. Ahora, por ahí usted comentó la temperatura, el cuadro febril. El cuadro febril es una respuesta la cual está mediada por la inducción de una serie de citocinas que van hasta el sistema nervioso, en donde se genera la liberación de las prostaglandinas que posteriormente van a otras regiones de nuestro cuerpo y empiezan a termorregular o activar pues la regulación térmica en nuestro cuerpo. Podríamos decir que es algo innato, pues realmente no está clasificado como algo innato, es una respuesta, ¿sale? En la cual pues nuestro cuerpo está respondiendo. Si usted me dice, maestra, pero un neonato va a tener fiebre, sí puede tenerla, ¿sale? Porque es un estímulo del sistema nervioso que lo está desencadenando el sistema inmunológico, ¿sale? Por ahí yo pondría en duda, si no, pues por ahí nos podemos a leer si efectivamente la temperatura es algo innato que nosotros pues o lo estamos clasificando dentro de la respuesta inmunológica innata. Entonces, recordando un poquito esto, pues obviamente todo esto de hablar de leucocitos nos lleva tanta información y obviamente los leucocitos son lo más importante. Son células muy importantes, no son todas las células inmunológicas que se encuentran en nuestro sistema, más sin embargo, ¿de qué se van a encargar? De defendernos, se van a encargar de vigilar y de proteger órganos que obviamente se van a encontrar en mi sistema. No vamos a defender órganos en la periferia. ¿Por qué no? Porque realmente todo el sistema circulatorio pues va a estar irrigando a todo nuestra anatomía como tal, a todos nuestros órganos, no nada más los que se encuentran en la periferia como las extremidades, ¿sale? Aquí pues sería proteger a todos los órganos contenidos en mi organismo porque se encuentran en la circulación. Y estos leucocitos pues tienen sus diferencias, tienen sus funciones también específicas, algunas se pueden compartir, pero obviamente pues claramente cada uno de ellos cumple una función y por eso nuestro cuerpo los ha diseñado. Sabemos nosotros que existen diferentes tipos de leucocitos. ¿Cuáles son esos leucocitos, muchachos? ¿Se acuerdan de los 5 tipos de leucocitos? Ok, entonces, los leucocitos que usted tiene en sangre periférica y obviamente en toda la circulación de su organismo se van a dividir en 5 tipos. 5 tipos porque de cada uno de ellos tenemos una clasificación más extensa, pero de forma general tenemos principalmente a los monocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos en particular. Estos son los leucocitos más importantes. También tenemos una estirpe muy importante que son los linfocitos. Dígame, ¿quería comentar algo? No, maestra, está bien. Ok, muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos en particular que existen estos 5 tipos de leucocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y lo que serían los linfocitos. Ahora la pregunta importante, ¿quién los está generando? ¿Usted dónde va a tener un centro de generación de leucocitos? Este centro de generación, pues prácticamente es un órgano hematopoyético. En nosotros, las personas sanas, pues prácticamente la médula ósea es la que se va a encargar. La médula ósea tiene una gran cantidad de células, obviamente las más importantes son las células stem cell, son las células madre, las cuales son las que se van a diferenciar dependiendo a la necesidad del cuerpo. Si usted necesita
leucocitos y en particular neutrófilos, la célula madre necesita un estímulo externo para poderse diferenciar. Si usted necesita plaquetas, también la célula madre necesita un estímulo para diferenciarse en aquellas que van a dar origen a las plaquetas. Y así como ustedes pueden observar en este cuadro, que no lo voy a profundizar porque ustedes lo vieron en teoría o bueno, por ahí les dieron algún conocimiento del órgano hematopoyético, pues básicamente necesitamos estímulos. Hagan de cuenta que en este cuadro que les muestro aquí, que es de color violeta, tenemos a la médula ósea y adentro de esta médula ósea tengo a las células madre que se van a diferenciar en células progenitoras y las progenitoras también a través de estímulos químicos como son las citocinas se les va a dictaminar a qué se debe diferenciar. Si yo le mando una citocina a esta célula progenitora, pues le voy a decir quiero linfocitos, quiero neutrófilos, quiero basófilos. ¿Y quién lo va a determinar? Pues nuestro cuerpo. Si tenemos una lesión, si tenemos un agente infeccioso que está destruyendo células, mi cuerpo es el que va a responder y va a mandar estas respuestas hasta la médula ósea para que nosotros produzcamos pues las células que vamos a conocer como leucocitos. Los leucocitos que salen a la periferia, muchachos, tienen que ser maduros. Cuando una persona tiene o arroja a sangre periférica células inmaduras, significa que algo está fallando en esta diferenciación. Algo está fallando, se están produciendo de más, por lo tanto, pues no se pueden acumular en el espacio que tenemos en estos huesos, que es la médula, por ejemplo, son los huesos largos que tenemos en nuestro cuerpo, las costillas, sale principalmente por ahí en la cadera, también tenemos la médula, la más importante, y cuando se acumulan por una sobreexposición, o mejor dicho, sobre crecimiento y producción, pues tienen que salir. Y entonces, ¿qué pasa? Salen de forma inmadura. Por lo tanto, como somos individuos sanos, nosotros tenemos una buena producción de leucocitos que salen completamente maduros a la circulación. Y entonces en la circulación pues tenemos estas estirpes celulares que también tienen una concentración. Y la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros cuando hacemos una visualización de células también tengamos que prácticamente estar sabiendo el porcentaje? ¿Por qué? Porque el comportamiento de el número de células en mi circulación me va a indicar algo. Se supone que ya se tiene establecido que un individuo normal, ¿sale? Adulto sano, pues tiene cierto número de leucocitos en la periferia. Por ejemplo, los neutrófilos están abundantes, por ejemplo, en el 50 y el 70% de todas las células de leucocitos en particular, representan el 70%. Los linfocitos entre el 20 y el 40%, los monocitos son más escasos entre el 1 y el 6%, entre lo que hablamos de los eosinófilos y los basófilos ya los encontramos en menor medida. Y usted se puede preguntar, ¿pero por qué? Pues básicamente por las funciones que cada uno realiza, pues obviamente también es la necesidad del cuerpo de estarlos produciendo. No significa que el basófilo no me interese, ni tampoco el eosinófilo. Sin embargo, su función está relacionada específicamente con algo que no todos los días lo vamos a estar desarrollando, y hablo en particular de las parasitosis y las alergias. Yo todos los días tengo parásitos, pues no, ¿verdad? Entonces no tengo por qué tener incrementado un grupo de células. O si tengo, por ejemplo, cuestiones alérgicas diarias, o soy una persona alérgica, pues obviamente estos volúmenes o estas concentraciones se van a incrementar. Pero normalmente en la población el perfil que nosotros desarrollamos es no alérgico. Aquellos que no cambien, pues obviamente son definidas como personas alérgicas y estos porcentajes pueden cambiar. Por lo tanto, en individuos sanos, adultos como tales, tenemos estas variaciones, lo cual nos indica, muchachos, que los leucocitos en niños cambia el porcentaje. En adultas de la tercera edad también cambia el porcentaje. Y en personas adultas de una edad promedio, sanas, pues el porcentaje es el establecido. Los rangos, los parámetros que se usan para evaluar
si una condición de un individuo se encuentra sano, tenemos que ver principalmente su rango de edad, ¿sale? Por ejemplo, en pacientes pediátricos yo no puedo decirle que los neutrófilos están en el 50 o el 70%, pueden estar más bajos y los linfocitos se pueden encontrar muchísimo más altos porque es su proceso de maduración, ¿sale? Los parámetros van a ser diferentes. Pero ahora, si ustedes recuerdan este conjunto de células, y si no, pues vayanlas recordando, también sabemos, muchachos, que existen pues prácticamente otros elementos en la sangre. ¿La sangre qué es? La sangre es un tejido. Está clasificado como un sistema o un tejido, algo tisular. Pero usted me dice, maestra, ¿no tiene la composición de un órgano? No, porque es completamente líquido, pero tiene elementos, tiene sangre, tiene por ahí, tiene células, tiene, por ejemplo, proteínas, tiene elementos que la pues meten dentro de un tejido. Más sin embargo, los leucocitos no son los únicos presentes en la circulación. Ya les había yo comentado los eritrocitos, muy importantes para nuestro sistema, y también las plaquetas. Las plaquetas, muchachos, juegan una función muy importante para evitar hemorragias, pero también tienen una participación importante en el sistema inmunológico. Logran secretar citocinas que reclutan a los leucocitos para que ayuden al sitio donde está ocurriendo la hemorragia a evitar de que entre un antígeno y que obviamente pues por ahí pueda entrar y lo retengan en el sitio donde está ocurriendo esta lesión. Entonces las plaquetas no están dentro del sistema inmunológico, pero pueden participar en la secreción de citocinas y otros elementos para el reclutamiento de los neutrófilos. Yo les he comentado que el estudio de los leucocitos es importante. ¿Es importante para qué? Para conocer sus valores, cómo se encuentra un paciente. ¿Por qué? Porque los valores o las concentraciones de los leucocitos me pueden indicar muchos factores en un individuo. Cuando uno hace un estudio de leucocitos o una biometría hemática, por ejemplo, ustedes que quieren saber cómo están, condiciones, por ejemplo, de alimentación, anímicos o no, pues pueden ir prácticamente a un laboratorio y les van a hacer una biometría hemática. La biometría hemática es un estudio de células. ¿Y de quiénes? De la sangre periférica, y hablamos en particular de los glóbulos rojos y de los leucocitos. ¿Por qué se estudia esto? Se estudia para saber la condición del paciente. Se estudia el tamaño del eritrocito, se ve si no tiene deformaciones, se ve también su capacidad de retención de la hemoglobina, un factor muy importante, y además se estudia también en la biometría hemática las concentraciones de los eritrocitos y también de los leucocitos. ¿Por qué existe este estudio? Porque hay muchas patologías en las cuales existen aumentos o disminuciones de los elementos formes de la sangre. ¿Quiénes? Las células. Cuando una persona tiene muy bajo número de eritrocitos, necesita una transfusión. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Pues porque ¿qué hace el eritrocito? Capta el oxígeno, lleva la hemoglobina, y obviamente la hemoglobina es un producto importante que por ahí luego se degrada para formar las bilirrubinas, que posteriormente la tenemos que desechar a través de la materia fecal o también principalmente por ahí en la parte de la orina. Y entonces, ¿qué me está indicando con respecto al paciente? Está pasando algo que necesita que obviamente que la función del eritrocito no se está cumpliendo, lleva oxigenación a los tejidos, y si hay muy poca cantidad, entonces necesita y le tenemos que dar. ¿Y qué pasa ahora con los leucocitos? Pues bueno, si los eritrocitos están bien y los leucocitos no, ¿qué pasa? Infecciones, problemas en la médula, un cáncer, una enfermedad autoinmune. Todo eso nos puede decir pues prácticamente un estudio de células. No nada más es visualizarlas y decir, ah, sí, aquí están los 5 tipos, ya cumplí. No, también es ver el conteo, el valor que se debe de tener normal de un
de una persona con respecto al número de células. Si ustedes se fijan, ya vimos la importancia. Yo les dije aquí que hay concentraciones y parámetros que nos dicen que puedo tener entre 3.7 a 5.1 por 10 a la 3 de neutrófilos. Esto me está diciendo que es normal. Si yo bajo o me incremento, es algo que debe de estar ocurriendo en tu sistema, que puede ser por un agente infeccioso o que puede ser por una patología, una inmunodeficiencia, una neoplasia, entre otros tipos de patología. Y por lo tanto, cuando se estudian a los leucocitos, pues se han podido definir, por ejemplo, linfocitosis, linfocitopenia, lo cual me indica que hay un incremento de linfocitos o si hay linfocitopenia, que hay una disminución. Todo tiene un término, todo tiene un porqué. Siempre les he dicho que todo tiene un porqué y no nada más es para que ustedes visualicen y ya. Todo tiene un porqué. Y si se incrementa, tenemos que buscar por qué. Si se disminuye, también tenemos que buscar por qué. Y en cada uno de los leucocitos que usted ya conoce, existe ese término. Neutrofilia, neutropenia. Incrementa, disminuye. Monocitosis, monocitopenia. Eosinofilia, eosinopenia. Y todo esto, pues obviamente es importante de que se pueda determinar bien con algunos estudios de estos glóbulos blancos y obviamente también por parte de los glóbulos rojos, ¿sale? Esto es bastante importante y por eso les digo que no nada más es hacer un estudio y ya decir aquí están las células, no, es qué está pasando, y ya sea inmunológicamente o también pues básicamente ya en algunas patologías que no están relacionadas con el sistema inmunológico. Vean por ejemplo aquí en estas diapositivas, vean por ejemplo, les voy a poner casos en donde si hay un exceso de linfocitos, ¿qué es lo que puede causar un exceso? Infecciones, algunas leucemias, ¿sale? Enfermedades neurológicas, también el tabaquismo puede provocar exceso o también el hipertiroidismo. Son algunas, pero hay muchísimas más que pueden estar relacionadas con una linfocitosis. Si tenemos, por ejemplo, una neutrofilia, ¿sale? ¿Qué es lo que nos puede estar indicando? Pues también puede haber, por ejemplo, ahí una apendicitis, puede también una deficiencia en particular con respecto a la médula, entre otras características. Vean, un simple estudio de células, sabiendo las concentraciones que se pueden tener de cada una de ellas, me puede indicar, por ejemplo, en este caso, de los monocitos, me puede estar indicando una leucemia, un lupus, una artritis, ¿sale? Y esto obviamente pues me está dando un parámetro. No significa que ya con esto yo pueda diagnosticar algo. Me está diciendo que algo está anormal y por lo tanto es prudente hacer otros análisis, otros estudios para que básicamente pues se pueda ya correlacionar un diagnóstico y especificar lo que está pasando en el paciente. Y así nos podemos ir con cada una de las células. Yo sé que ustedes no son médicos, yo sé que ustedes no están relacionados tanto con esta parte, pero quiero que ustedes entiendan el objetivo de las cosas. No nada más es que ustedes vean y los conozcan, es que entiendan de que hay un trasfondo y de que el estudio, el recuento, es para algo, para saber la condición normal o el estado de salud de un paciente, porque alguna alteración me puede indicar un estado infeccioso o una patología relacionada con cualquier tipo de factor. Y eso también, muchachos, se puede apreciar en la observación. No nada más el conteo, el porcentaje que me dan los aparatos me va a indicar algo, sino la visualización. Y para ello yo necesito saber un procedimiento, una técnica que es bastante sencilla, pero que si no se hace de una forma adecuada, no puedo observar lo importante de las células. ¿Qué le podemos ver a esta imagen? Esta imagen me está mostrando, por ejemplo aquí, varios campos, 3 campos de donde se encuentran diferentes tipos de células. Sin embargo, son células que no presentan una morfología normal. Y usted me dice, ¿y cómo lo sabe? Pues prácticamente viendo. Cuando una persona se pone a observar un frotis, sabe y se familiariza con la célula, sabe cuando una célula es normal
o cuando empieza a tener una alteración. Y estas alteraciones, vean por ejemplo aquí, son muy grandes, no se diferencian bien si es un linfocito, si es un monocito. Vean, son células inmaduras. Vean en este punto, son muy grandes y vean también cómo tienen la característica del núcleo. Y cada uno de ellos, hacer la observación, pues obviamente, ¿qué nos están indicando? Cuando hay un núcleo mellado o por ejemplo que presentan muchos gránulos pero dispersos, que no forman una constitución normal como lo debe de tener o cierto tipo de leucocitos, pues ya empezamos con patologías, por ejemplo, la anomalía de Pelger-Hughes o también la de Alder-Rayleigh, lo cual me puede indicar algún tipo de cáncer. Entonces, el conteo y la visualización me tiene que indicar algo, ¿sale? Si está normal y obviamente las alteraciones que se van a presentar. Esto es lo que hacen los hematólogos. Los médicos que se encargan en el estudio en particular de la sangre es conocer las concentraciones y además de saber de todas las alteraciones morfológicas que se pueden presentar en las células y no nada más en los leucocitos, sino también en los eritrocitos. Y usted puede decir, maestra, pero los eritrocitos son circulares. Pues no siempre. Pueden estar ovalados, pueden estar estrellados y esto también es algo muy importante que te puede indicar patologías. O sea, hay una exageración de plaquetas. Vean, por ejemplo, aquí quiero que ustedes empiecen a visualizar el campo que lo vamos a ver mañana, ¿sale? Y vean, por ejemplo, estos de acá son leucocitos. Están amontonados, pues prácticamente puede ser por la patología que presenta el paciente o también por un mal frotis. Estos puntitos aquí más pequeñitos son las plaquetas. Y estas células que se encuentran aquí teñidas intensamente de morado ya compete específicamente a leucocitos, ¿sale? Y lo que tenemos que saber es diferenciarlos. Tenemos que empezar a diferenciarlos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Ok, ahora, ¿me pueden recordar, por favor, cuáles son los tipos de leucocitos que tenemos? Neutrófilos. ¿Sí se refería a esos? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Neutrófilos, ¿cuál otro? Basófilos, eosinófilos, ¿Ah? monocitos, linfocitos. Ok, muy bien, son los 5 tipos. ¿Por qué son importantes para ti? Que cada uno lleva respuestas celulares distintas a la protección, de protección. Ok, muy bien, cada uno presenta obviamente una función. Ahora, dentro de los leucocitos existe una clasificación, no sé si les comentaron el semestre pasado, bueno, este semestre que todavía no concluye como tal, sobre la clasificación de los leucocitos. Cotidianamente en cuestiones morfológicas, en la forma en cómo se ven las células, pues desde hace mucho tiempo, surgieron clasificaciones las cuales nos permitieron hacer agrupaciones de los leucocitos. Y esta clasificación, pues la denotaron en particular de una forma muy sencilla. Se basaron específicamente en la forma del núcleo, ¿sale? Y aquí denominaron a polimorfonucleares y a los mononucleares. Mononucleares son aquellos leucocitos que presentan una morfología, una sola morfología del núcleo. ¿Por qué? Porque en los polimorfonucleares me está indicando que poli presenta varias morfologías de morfo del núcleo. Los neutrófilos, ustedes recuerdan que su núcleo no es convencional, no es un núcleo compacto que se ve de forma céntrica y que se ve circular en la parte interna de la célula. Por lo tanto, agruparon de forma muy sencilla a los leucocitos. En aquellos que presentaban diferentes morfologías del núcleo, los denominaron como polimorfonucleares y aquellos que tenían una forma pues tradicional del núcleo y una sola forma, denominados como mononucleares. ¿A quién tenemos en cada uno de ellos? Por ejemplo, mononucleares, linfocitos y monocitos.
polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ahora, viene algo importante. Se los voy a presentar, que obviamente ustedes ya los conocen, pero hay que recordarlos. Si empezamos por los mononucleares, ¿a quién dije? Linfocitos y monocitos. Yo aquí les voy a poner o les hago un resumen muy básico de las funciones, ¿sale? Y obviamente voy a hablar de linfocitos de forma general, porque ustedes ya saben que existe toda una clasificación de linfocitos, linfocitos B, linfocitos T reguladores, y de los linfocitos T tenemos CD4, CD8, y luego tenemos del CD4, tenemos por ejemplo los linfocitos que se derivan hacia una estirpe TH1, TH2, TH17. Sabemos que hay una clasificación muy extensa de los linfocitos, pero ahorita no estamos hablando de ello. Es simplemente funciones muy generales y la morfología que es la que nos va a interesar conocer, pues básicamente en un frotis sanguíneo. La morfología, usted pues la puede entender, es un linfocito que puede llegar a medir entre 8 y 10 micras, en particular. El núcleo, aquí es lo que más nos va a interesar, muchachos, si se lo graban bien, porque el núcleo casi está cubriendo la extensión completa del citoplasma. Y eso es una característica importante para que nosotros lo podamos identificar. Cuando obviamente este linfocito es maduro, es decir, ya contactó con un antígeno, va a crecer un poquito más de tamaño, pero no igual que otras células, que otros leucocitos. Casi siempre es un leucocito pequeño. Sin embargo, vean aquí la particularidad. El núcleo se va a teñir con, obviamente, un colorante muy importante para células sanguíneas, se va a teñir de una coloración bastante intensa y casi no va a haber espacio para la visualización del citoplasma. Las funciones son muchas, ¿sale? Pueden ser, por ejemplo, secreción de anticuerpos, secreción de citocinas, participan en la presentación de antígenos y obviamente median respuestas o regulan respuestas de la respuesta inmunológica. No voy a hablar tanto de las funciones, al que quiera recordar, con mucho gusto, posteriormente lo podemos platicar con respecto a ello. Me interesa básicamente la morfología. Muchas veces confundimos a un linfocito, que es un mononuclear, con otra célula, que ustedes la pueden ver aquí abajo. Si yo la pongo aquí en esta imagen, esta célula que está abajo es el monocito, y el monocito es más grande. Y una característica importante es que el núcleo del monocito se encuentra arriñonado, también se encuentra teñido de color morado, no tan intenso como el linfocito o la coloración del núcleo del linfocito. Presenta, podemos ver pequeños gránulos porque efectivamente pues presentan granulaciones en su citoplasma. A veces se puede ver un núcleo que casi está cubriendo la totalidad también del citoplasma, pero conserva con este arriñonamiento, y el tamaño es bastante importante. Vean aquí, llega a medir hasta 12 micras el linfocito y el monocito llega a medir hasta 15 micras. Algo muy importante, el monocito se le da este nombre cuando sale de la médula ósea, llega a la sangre periférica. Tiene una vida media, puede ser de días, pero en circulación se le llama monocito. Cuando extravasa, sale de la circulación y llega al tejido, ¿cómo se le llama? Macrófago. Efectivamente, macrófago. Y por ser macrófago, cambia un poco su morfología. Puede ser un poco más grande, podemos tener más prolongaciones de membrana, porque obviamente realiza una función muy importante, que es la fagocitosis. Por lo tanto, en sangre periférica es monocito. En tejido, pues prácticamente es el macrófago. Por ahí luego me preguntan, ¿podemos ver macrófagos en la periferia? Sí podemos llegar a verlos, pero es bastante complejo para una persona que no ha tenido práctica poder diferenciarlo entre un monocito y en ya una célula activa, que es el macrófago. Para ello necesitamos tinciones especiales o marcadores de proteínas de membrana que me permiten la diferenciación, porque así a simple vista sí es un poquito complejo.
Es como si yo les dijera aquí arriba, a ver muchachos, vean esta célula que es linfocito, díganme si es T o B. Morfológicamente son iguales. En marcadores y en funciones son diferentes. Entonces, sí es bastante complejo, los podemos llegar a observar. Usted se pregunta, ¿pero por qué en la periferia puede andar un macrófago? Porque tiene que migrar a otro tejido, o toma circulación sanguínea o va por la linfa, ¿sale? Entonces es entendible que pueda haber. Pero en la mayoría de los casos siempre los voy a encontrar en lo que sería la parte del tejido, en la región de los órganos, en el intersticio, por ahí en la matriz extracelular. Funciones, pues ya sabemos las funciones que pueden hacer, principalmente fagocitosis y también participar en la activación de las células T, presentadoras de antígeno, principalmente es el macrófago y también la secreción de citocinas. Ahora, segundo grupo de células, los polimorfonucleares, neutrófilos. ¿Por qué le dicen poli? Vean el núcleo. Pueden tener hasta de 2 a 5 lobulaciones. No significa que sea fragmentado el núcleo. El núcleo se adelgaza en ciertas regiones, pero están unidos por una hebra muy pequeña o muy delgada de cromatina. Y entonces se adelgaza y queda un abultamiento del núcleo por otro lado y por otro lado y puede tener entre 2 y 5 lobulaciones características. Si son 2 lobulaciones, muchachos, o 3, es que está todavía inmaduro, ¿sale? Y ya cuando llega a 5 lobulaciones es que está maduro. ¿Qué significa? Yo les dije, ay, pues en la circulación tenemos que tener células maduras, claro, pero inmunológicamente una célula madura significa que ya ha completado su proceso de maduración cuando ha entrado en contacto con un antígeno. Por lo tanto, si yo le veo 5 lobulaciones o más de 3 lobulaciones, significa que ya por ahí ha tenido contacto con un antígeno, que obviamente también es un poco complicado verlos así, porque tiene una vida media de entre 7 horas en la circulación. O sea, si hoy nació uno, a las 7 horas se me va a morir y la médula tiene que estar produciendo otro. Pero si en ese paso de que contacte con el antígeno y hago el frotis, pues puedo observar estas lobulaciones con respecto a lo que sería el neutrófilo. El neutrófilo tiene también por ahí un tamaño entre 12 micras, está también un poco pequeño, pero no se confunde con el macrófago ni tampoco con lo que sería el linfocito, ¿sale? Sus funciones, principalmente lo que es la fagocitosis, es lo primordial que hace un neutrófilo. El núcleo también se va a teñir de morado y en algunos casos yo puedo ver granulaciones, ¿sale? A veces en las tinciones, cuando las realizamos, pues no se aprecian. Por ejemplo, aquí se puede visualizar, pero muchas veces los neutrófilos no se ven con sus granulaciones. Recuerden que el macrófago y el neutrófilo tienen granulaciones muy importantes, porque si no fagocitan, pues tienen que liberar gránulos enzimáticos que nos van a defender frente al agente infeccioso o cualquier otro tipo de sustancia extraña, ¿sale? Eosinófilos y basófilos. Creo que estas células para mí son de las más fáciles de entender, pero a veces para ustedes son de las más difíciles de visualizar. ¿Por qué? Específicamente por las granulaciones, ¿sale? Estas células también son polimorfonucleares. Son células en las cuales van a tener por ahí, no igual que neutrófilo, van a tener lobulaciones máximo entre 2 lobulaciones. Se les llama bilobulado. Son células en las cuales tienen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma, pero dependiendo de los componentes ácidos o básicos que presenten sus granulaciones, es la coloración que van a adquirir. Por ejemplo, el eosinófilo, vean ustedes aquí, se presenta un núcleo bilobulado, no está fragmentado, aquí tiene una pequeña fibra o hebra de cromatina, y aquí están, por ejemplo, sus gránulos que están abundantes en lo que sería el citoplasma. Se tiñen con una coloración por ahí roja o rosa, que en algunos casos pues, se puede ver así. Ojo, algunas veces se ve el citoplasma un poquito, de las células de los leucocitos se puede ver principalmente un poquito naranjita. Si yo no le veo grumos o puntos, no puedo decir que es un eosinófilo, ¿sale?
Ya voy a hablar posteriormente de la tinción. Pero bueno, aquí en particular es una característica importante. En el caso del basófilo, también su núcleo es bilobulado y tiene granulaciones que están, inclusive vean cómo se ve el núcleo. Aquí se ve como todo punteado. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí tenemos pues prácticamente sus granulaciones. Funciones también van a ser diferentes. Prácticamente ambos están relacionados con la participación a actuar sobre alérgenos, es decir, respuestas alérgicas, y este en particular también se logra incrementar cuando hay una parasitosis, ¿sale? Entonces, normalmente, bueno, en la población aquí en México, afortunadamente no tenemos tanto contacto con parásitos, no significa que no los tengamos, sí los tenemos, pero no a concentraciones tan altas como en otros países. Más sin embargo, cuando yo me hago un estudio también para determinar este tipo de leucocitos, pues puedo tener incremento, no necesariamente por parasitosis, sino puede ser por cuestiones alérgicas. Pero bueno, también hay que hacernos estudios de materia fecal para ver si no hay por ahí un parásito que también esté incrementando, en particular a los eosinófilos. Los basófilos son principalmente en cuestiones alérgicas. Y vean aquí en este pool de imágenes, chicos, tenemos en general los neutrófilos, vean aquí los núcleos, ¿sale? Vean cómo, pues ya cuando ustedes ven que está partido, es un neutrófilo. Los monocitos sí es un poquito más complejo de poder observar, pero vean la morfología, pues una riñonada, no tanto, bastante grande, y vean cómo se ve el citoplasma de la célula. Pues por ahí parece que está en proceso de destrucción, porque ahí ya no tenemos muy bien definida la célula, pero como tal, bueno, la membrana. Pero bueno, aquí se ve prácticamente la periferia y cómo se ve el núcleo de la célula. El linfocito es bastante compacto, su núcleo, sale como que siempre está por ahí agregada la cromatina y es pequeña la célula. En el caso de los basófilos, vean por ejemplo, tienen que ser granulos muy gruesos, que estén también por encima del núcleo y obviamente estén en coloración morado. Y aquí los sinófilos no se ve bien, pero prácticamente tendrían que ser un poquito más rojos. Si usted dijera, ay, ¿cómo lo puedo diferenciar del basófilo? Pues busque, el gránulo no está encima del núcleo, ok, es un eosinófilo, ¿sale? Y bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, chicos? No, maestra, todo bien. No. Ok, muy bien. Entonces, si ya recordamos los leucocitos, ¿qué es lo que mañana ustedes van a hacer? Es esto, ¿sale? Quiero, y les voy a pasar a preguntar de uno por uno, ¿qué es lo que está visualizando? Quiero que me diga, este es un leuco, así, ¿cuál? Pues el neutrófilo, perfecto, un linfocito, perfecto. ¿Por qué? Porque en la práctica de fagocitosis, muchachos, la fagocitosis involucra que usted vea el mecanismo de la fagocitosis sobre un agente. Y si no identifica qué célula lo está llevando a cabo, pues ahí tenemos un problema desde esta parte de los leucocitos. Segundo punto importante. Si ya entendí, pues cuáles son las células, qué funciones, para qué importancia o por qué la importancia y por qué el porcentaje, entre otras características, ahora, ¿cómo puedo yo visualizarlas? Es tan fácil la visualización y nos apoyamos por un método que es denominado como frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo te dice ahí simplemente es poner una gotita en un portaobjetos y posteriormente pues hacerla, extenderla a otra porción, a la parte terminal. Pero fíjense que a veces cuando no lo hacemos bien, podemos nosotros provocar alteraciones celulares y así vamos, pues se tiene tal anomalía en los eritrocitos y en los leucocitos y ahí vamos a diagnosticar una enfermedad. Y entonces, pues todo el mundo creyendo que efectivamente hay anomalías, pero no, fue simplemente por un procedimiento tan sencillo que a veces lo hacemos tan mal que pues podemos alterar la morfología de las células. Entonces, el frotis sanguíneo es un método bastante sencillo en el cual consiste de un tubito de sangre poner una pequeña gota en una de las regiones. Esa gota no tiene que ser ni mucha ni exageradamente poquita, es como el tamañito de un alfiler, la cabecita de un alfiler va a ser pues prácticamente lo que sería la proporción,
¿sale? O la cantidad o el volumen de sangre. El extendido se va a hacer con otro portaobjetos que me debe de marcar diferentes zonas. Yo cuando lo extienda debo de ver diferentes zonas en el frotis, lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Ya ustedes saben que la zona ideal para la observación de las células tiene que ser la parte media, denominada como cuerpo. Y la pregunta es ¿por qué? En la cabeza están todos aglomerados. Si usted se fija en esta imagen, vean los eritrocitos. Se ve uno separado del otro. Eso es lo que debe de ocurrir. Y en la zona de la cabeza todos están encimados. Y por lo tanto, los leucocitos también van a estar encimados y no se van a ver bien. En el caso de la parte última, que es la cola, vamos a ver que, hagan de cuenta que a todas estas imágenes les quito los leucos, puros eritrocitos. Significa entonces que ahí no voy a poder contar nada ni ver nada porque se adelgazó tanto la muestra que todo quedó concentrado arriba, se desplegó en la media y ya al último pues no quedó casi nada, por lo tanto no voy a poder visualizarlo. Y entonces, ¿dónde sería la zona ideal? En la parte intermedia. Si hacemos un buen frotis sanguíneo, tiene que quedar en forma de media luna en la parte terminal. Puede quedar largo, puede quedar corto, el chiste que quede con esta porción o esta forma de media luna. Una vez que usted lo haga, vamos a dejarlo secar. No se seca con la boca. Hay algunos frotis que cuando ya son fijados y teñidos con el colorante, se pueden soplar con la boca o echarle aire. Aquí no, porque el aire que nosotros le estemos aventando al frotis puede generar también una malformación celular. Se ven, por ejemplo, los eritrocitos en forma de estrellas y usted dice, ah, pues qué bonito. Pues no, porque se le denominan eritrocitos crenados y entonces esto puede ser también adjudicado a una patología. Pero pues bueno, esto lo estamos alterando nosotros al momento de hacer la preparación. Por lo tanto, se pone el frotis y se deja secar. Después de ello, ¿qué compete? No voy a hacer la visualización así. Voy a ver solamente células refringentes, no voy a verles el núcleo. Vean, por ejemplo, aquí está la forma en que se va a hacer el frotis. Tienen que ser portaobjetos limpios, adecuados, sin rayaduras, etcétera. Se pone aquí, por ejemplo, la gotita y entonces pues, se puede hacer el barrido. ¿Sale? Vean cómo se está extendiendo. ¿Sí? Ya como usted se acomode, el chiste que me haga el extendido. Una vez de ello, se deja secar y entonces pasamos a una coloración. Las células, por ende, ustedes saben que no tenemos colorantes, ni tenemos pigmentos en este tipo de células. Los melanocitos generan una pigmentación, pero no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque están en piel, tengo que hacer una biopsia para visualizarlas. Ahora, normalmente no tenemos coloraciones. Y entonces, ¿qué se aplican? Colorantes. Y uno de los colorantes más importantes utilizados para una tinción de células en sangre periférica es el colorante de Wright, que usted ya sabe que es un colorante policromático. Y este colorante, al ser policromático, me indica que tiene dos componentes, ¿sí? Que van a ser clasificados como básicos y ácidos, como por ejemplo en el caso de los básicos es el azul de metileno, que va a reaccionar con sustancias ácidas presentes en la célula. Y por ende, si el núcleo es ácido por los ácidos desoxirribonucleico que tiene el núcleo, y entonces va a reaccionar con componentes básicos de el colorante. Y por eso se tiñe de morado. El citoplasma es un componente básico y reacciona con elementos ácidos, y los colorantes ácidos que presenta el colorante de Wright es la leucina, y que obviamente por eso les digo que el núcleo se puede ver un poquito rosa, ¿sale? ¿Por qué? Porque como es básico, entonces se puede estar apreciando esto. Por lo tanto, los grumitos, los gránulos, mejor dicho, de los basófilos y los eosinófilos reaccionan a esto también. Entonces me indica que el basófilo tiene en sus gránulos elementos ácidos que hace que reaccione con el colorante de Wright con aquellos básicos. Y entonces el eosinófilo tiene sus gránulos básicos
que hace que reaccione con elementos ácidos del colorante de Gray. Por eso yo veo estas coloraciones importantes en las células. Una vez que usted haga su frotis y posteriormente vaya a tener que hacer la tinción, pues básicamente, ¿qué es lo que vamos a estar desarrollando? Uno, lo primero que quiero que mañana vamos a hacer es tomar la muestra de sangre, tener un portaobjetos o dos portaobjetos por cada integrante del equipo. Vamos a tomar con una pipeta una pequeña gota de sangre y ustedes van a hacer su frotis. Lo van a dejar secar. Ya va a estar preparado el kit para la tinción, que es el colorante de Gray. El colorante de Gray tiene una sustancia que obviamente es el colorante y un buffer, ¿sale? En el cual pues se va a poner en este orden en particular. Uno, el frotis se sumerge, ya sea con la manita o con unas pinzas, al colorante de Gray. Y después de aquí se saca y se mete al buffer. El tiempo puede variar dependiendo del grado de maduración del colorante. En algunos casos pueden ser, por ejemplo, 2 minutos de tinción y pueden ser 2 o 3 minutos en el buffer. Puede yo decirles que pueden ser 5 o 6, dependiendo lo que nos indique también por ahí nuestro maestro de apoyo técnico, porque los reactivos almacenados en el laboratorio, no porque no se usen, sino puedes usarlos diarios, pero conforme pasa el tiempo se van oxidando y esto se llama maduración y por lo tanto cuando es muy fuerte y ya tiene mucho tiempo de maduración, si yo le doy mucho tiempo voy a ver todo morado y entonces obviamente tengo que repetir el procedimiento, por eso se tiene que estandarizar antes y los tiempos siempre van a variar. Aquí yo les pongo 2 y, no sé, 3 o 4 minutos del buffer, posteriormente se saca y se empieza a hacer la visualización. Se puede lavar. Algo muy importante aquí, muchachos. Usted se puede preguntar, bueno, maestra, aquí el frotis tiene nada más las células, pero ¿qué pasa si usted lo pone aquí? Bueno, en el colorante de Gray tiene un fijador que hace que las células se fijen principalmente, perdón, es que estoy aquí en el laboratorio, se fijen principalmente al vidrio y que cuando usted las pase al buffer o a una zona de lavado, no se vayan a desprender, ¿sale? Esto es bastante importante. Si yo hago lo contrario y meto esto al buffer, se van a ir. O si yo las lavo con agüita antes de meterla al colorante, ¿sale? Se van a ir las células y les va a quedar todo limpio. Después de esto viene la visualización. Y la visualización, ¿qué significa? Pues empezar a buscar la zona ideal, que es la parte media. Vean, aquí se ve la media luna. Es la zona media. Y posteriormente hacemos la visualización de las células. Mañana les voy a explicar cómo se lee un frotis sanguíneo. ¿Sale? Ahora, hay algo también importante que habla el manual, que es el recuento. Yo les dije, ok, ya entendí la importancia del leucocito. Ya sé cuáles son los tipos de leucocitos y que si se alteran pueden estar relacionadas a enfermedades infecciosas o patologías. Ya sé la morfología, pero yo también les hablé del recuento. El recuento es algo o un parámetro que también les había dicho la importancia del conocer el número total de las células. Y hay dos tipos de recuentos. Aquellos que se denominan recuento absoluto y también el recuento principalmente diferencial. El absoluto es cuántas células, cuántos linfocitos tiene usted por un volumen determinado de sangre. Eso lo podemos sacar también haciendo ya un conteo diferente con una cámara de Neubauer o simplemente con el aparato de biometría hemática. Ya me dice, esta paciente tiene 5.7 por 10 a la 3 neutrófilos. Ah, ok, está dentro del rango. Si usted lo quiere cantar manual, también se puede, pero necesitamos hacer otra técnica, ¿sale? Ese es el absoluto, el que me dé el total por tanto volumen de sangre. Pero el diferencial es diferente. El diferencial me está indicando
¿cuánto es el porcentaje que hay de cada célula? También no lo puede dar el aparato, pero prácticamente yo también lo puedo estar contabilizando en este simple frotis. Aquí. ¿Por qué me dice diferencial? En particular diferencial porque tengo que diferenciar los leucocitos. Es decir, tengo que decir, ok, este es un leucocito, ok, este es un neutrófilo, este es un basófilo, este es un linfocito. Ahora, diferencial, ya me lo diferenciaste. Pero ahora quiero que me digas, en un total de 100 células, ¿cuántas células fueron neutrófilos? ¿Cuántos fueron linfocitos? ¿Cuántos fueron monocitos? ¿Cuántos fueron basófilos y eosinófilos? En 100 células. Tú me puedes decir, neutrófilos, yo conté 30. Basófilos, yo conté 30, ya llevo 60. Entonces significa que las 40 que me faltan, pues se van a repartir entre las demás. A lo mejor, pues los monocitos son los que se van a ver incrementados, no lo sé. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto me da un valor más o menos del porcentaje que tengo de las células. Yo les dije del neutrófilo, pues ¿cuánto me decía la literatura? Entre el 50 y el 70%. A lo mejor un paciente si tiene 50 neutrófilos o 43, más o menos anda en el rango, ok, está bien, no pasa nada, no hay infección. Pero si este valor es diferente o nada más veo 20, significa que es como un 20% y por lo tanto están muy bajos. No significa que hay patología, a lo mejor puede ser que otras células están respondiendo y puede ser por un proceso viral, un proceso bacteriano, y eso se hace contabilizando, utilizando el recuento diferencial y hacerlo básicamente en el frotis. Y usted me dice, maestra, ¿y cómo le hago para contar 100 células? Pues tiene que desplazarse a lo largo del frotis, empieza a ver, ok, este es un campo, en este campo ¿cuántas veo? Son 5 células que veo, y cuáles van a ser neutrófilos, cuáles van a ser linfocitos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces empiezo yo a hacer mis cuentas hasta contar un total de 100. Y obviamente esto me indica ya un parámetro importante también. Y bueno, eso es lo que nos está indicando y como yo les decía, todos los resultados que nosotros tengamos de esta observación, no nada más de la diferenciación, recaen en algo que puede ser anormal y en alguna patología. Infecciones agudas, estrés agudo, eclampsia, artritis reumatoide, fiebre reumática, tiroiditis y puede ser por algún traumatismo también, ¿sale? Y todo eso se puede dar o hacer apoyándonos con lo que sean los aparatos o también pues hacerlo de forma manual. Normalmente, bueno, antes se podía hacer de forma normal o se hacía de forma manual porque no había tanta sofisticación en los aparatos. Imagínense ustedes haciendo esto en el seguro que a veces trabajan con 100 pacientes o tienen, no sé, 100 estudios que realizar al día, pues estar viendo 100 laminillas pues realmente es bastante pesado y complejo. Entonces, ¿qué es lo que compete? Pues nos apoyamos con la parte de los aparatos, pero cuando se solicita que el paciente y el paciente ya trae un historial clínico en el cual no nos podemos confiar con el aparato, pues ya tenemos que hacer la visualización directa en el frotis, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar mañana? ¿Quién me lo resume? ¿Qué va a llegar a hacer usted? Ahorita veo la lista de los que estamos aquí conectados. Dejen que me aparezca. A ver, Sofía Aranza, ¿qué va a llegar mañana a hacer usted? Bueno, primero es extraer la muestra de sangre. ¿Y después? Hacer el frotis. Frotis. Y después de que haga el frotis, ¿qué va a hacer? La visualización en el microscopio y si no es la tinción. Ok, acuérdese, primero, no puede visualizar las células si no las tiñe antes. Entonces, una vez que haga el frotis, tenemos que dejarlo secar a temperatura ambiente y lo vamos a teñir. Después de la tinción, secamos y nos vamos a la visualización, ¿sale? Si usted quiere hacer el paso antes de la tinción, lo puede hacer, pero le garantizo que no va a haber nada.
Va a haber puros células por ahí refringentes, transparentes, y no les va a ver el núcleo. Entonces, pues no tendría como que la finalidad, ¿sale? Entonces, siempre directamente a su tinción. Muy bien. Sí, maestro. Ok, entonces, eso lo vamos a hacer en la primera hora. La segunda hora, en la segunda hora ya tenemos que estar en la práctica 2. Y en la práctica 2, ¿qué es? Pues prácticamente la fagocitosis. A ver, chicos, ¿qué es la fagocitosis? ¿Quién la realiza o qué onda con la fagocitosis? Ya no me va a tardar tanto, ¿sale? ¿Qué es la fagocitosis? Pues es un mecanismo de la respuesta innata en la que ciertos leucocitos, principalmente los neutrófilos, digieren patógenos o algo extraño que está en la sangre, en el cuerpo. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las principales células fagocíticas, Sonia? ¿Quién se acuerda? Por ahí mencionó neutrófilos, pero no son las únicas, ¿sale? Macrófagos, células dendríticas, bueno, las que normalmente las presentadoras de antígenos, ¿no? Ok, fagocitosis como tal, al proceso que involucra la destrucción del antígeno o la sustancia extraña, lo realizan los neutrófilos y los macrófagos. Muchas células pueden fagocitar. El eosinófilo puede fagocitar. El basófilo puede fagocitar, ¿sale? La célula dendrítica también, pero no se compara el mecanismo que ellas realizan a como lo realiza el macrófago y el neutrófilo. Por eso es muy importante que ustedes sepan que la fagocitosis es un mecanismo que le compete, hablando de pura fagocitosis, específicamente a los neutrófilos y a los macrófagos. ¿Por qué? Porque dentro de la fagocitosis se hace el mecanismo de estallido respiratorio, en el cual no todas las células lo hacen. Y las células dendríticas fagocitan, pero lo hacen ¿para qué? Para presentar antígenos. ¿Sale? Tienen que degradarlo, pero realmente es para presentar un antígeno y activar a un linfocito T. Y el macrófago se puede ir por dos vías, o actúa como célula presentadora o lo fagocita y destruye y no presenta nada, ¿sale? Eso es algo un poco diferente. Cuando las células dendríticas están en circulación y son inmaduras, sí fagocitan, pero muy bajo. Si yo comparo el nivel, neutrófilo alto, macrófago alto, célula dendrítica sí lo fagocita, pero muy bajo, ¿sale? El eosinófilo también fagocita, pero muy bajo. Todos tienen mecanismos diferentes de respuestas. Y en el caso de las células dendríticas, su mecanismo de respuesta es activar a las células T, pero también secretar citocinas. ¿Sí? Por ahí como que me trabé un poquito con la imagen. Hace ratito se fue la luz en la universidad, a ver si no nos pasa también algo así. Ok, entonces ya me dijeron que es un mecanismo importante que realizan las células. Rápidamente, neutrófilos y macrófagos son los que realizan la fagocitosis. Ustedes saben que es todo un mecanismo importante en el cual tiene que haber toda una serie de pasos. ¿Se acuerdan de los pasos? ¿Cuáles son los pasos para la fagocitosis? ¿No se acuerdan de los pasos de la fagocitosis? Ok. 1. Este de aquí, que ustedes ven aquí en esta célula que ven acá es un macrófago, ¿sale? Pues prácticamente esta célula tiene que realizar diferentes tipos de pasos para poder llevar a cabo la fagocitosis. ¿Por qué les tengo que hablar de estos pasos, muchachos? Porque son los que vamos a ver mañana. Mañana tenemos que ver si está en una etapa de quimiotaxis y adherencia, si está en la parte de ingestión y formación del fagosoma, si ya prácticamente está adentro o ya tiene bastante ratito el antígeno adentro y a lo mejor ya sería un poco difícil ver la formación del cuerpo residual.
porque obviamente ya son partículas de menor tamaño. Sin embargo, las primeras 3 etapas sí las podemos estar observando con respecto a la fagocitosis. Una célula que va a fagocitar tiene que expresar receptores que medien la fagocitosis. Tiene que haber una sustancia extraña que también exprese proteínas. Interaccionan los receptores para que obviamente se dé el reconocimiento. Pero ahora, para la quimiotaxis y la adherencia. La quimiotaxis es un proceso de atracción en donde prácticamente la célula va a ser atraída hacia la región donde se encuentra el microorganismo. La adherencia es un paso que se da junto con la quimiotaxis en donde receptores celulares se unen y se estimula al fagocito a la liberación o a la prolongación de membrana para la captura de lo que sería el antígeno. Cuando viene el proceso de ingestión, pues prácticamente la ingestión significa que va a empezar a englobar al antígeno para posteriormente, por endocitosis, va a introducir al antígeno formando una pequeña vesícula. Esta vesícula de aquí, ¿sale? Ingestión, lo está captando, lo va a englobar y va a empezarlo a introducir. Cuando forma la vesícula, a esta se le llama formación del fagosoma, en donde en el fagosoma llegan los lisosomas y los lisosomas, que son organelos que tenemos en nuestras células, se fusionan con este fagosoma. El fagosoma madura y obviamente cuando recibe las catepsinas y otras proteasas y peptidasas, entre otras cosas que tiene el lisosoma, se empieza a romper el antígeno. ¿Sale? Esto es muy importante. Cuando hablo de maduración del fagosoma, significa que los lisosomas se fusionaron. Reitero, quimiotaxis, atracción. Adherencia, unión de receptores. Ingestión, empieza a englobar al antígeno y formarlo o introducirlo al citoplasma. Forma una vesícula que se va a llamar fagosoma. Antes de que contacte con el lisosoma, es un fagosoma inmaduro. El lisosoma llega y se fusiona, es un fagosoma maduro. ¿Y ahora qué pasa? La digestión. La digestión involucra que las enzimas de los lisosomas comiencen a actuar formándome cuerpos residuales, es decir, fragmentándome a lo que sería el antígeno y por lo tanto lo está matando. Nosotros tenemos que observar todo este proceso y para ello, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? ¿Sale? Ahorita me voy a brincar a esta parte, ¿sí? ¿Cómo voy a observar este proceso? Necesito también una muestra de sangre, que obviamente ya me la van a dar desde el inicio de la práctica, ¿sale? En esta yo voy a recuperar, déjenme voy para acá, aquí, ¿sale? Aquí está la sangre, ¿sí? Esta sangre que ustedes me van a dar para que yo pueda observar primero los leucocitos, la vamos a centrifugar. ¿Qué le vemos aquí a este tubo, muchachos? Yo lo que le veo prácticamente es el paquete de glóbulos rojos aquí abajo y esta suspensión que es pues prácticamente el suero o el plasma, dependiendo el tipo de tubo que utilicé para recolectar la muestra. Si usted se fija en la imagen, chicos, aquí en esta parte de arriba, yo le veo como una capita blanca y usted me dice, ay maestra, pues es porque está brillando y porque el cambio de fases de acá el paquete celular y las proteínas que están pues dan esa coloración. Pues no, pues prácticamente esta capita blanca se ve y esta es denominada como boficot. El boficot como tal hace referencia al paquete de glóbulos blancos y la pregunta es ¿por qué está aquí? Porque son en menor cantidad que lo que podemos encontrar de eritrocitos. Hay muchos más eritrocitos que glóbulos blancos. Esto es algo normal en un individuo y por lo tanto tienen menor densidad que los glóbulos rojos. Y si tienen menor densidad, quedan aquí. Yo con una pipeta los voy a tratar de tomar, ¿sale? Voy a introducirla con cuidado, sin revolver todo esto porque lo tengo que volver a centrifugar.
Entonces la introduzco y recupero solamente esto. No quiero que haya aquí todo el paquete de glóbulos, no. Quiero nada más esta pequeña capita de aquí. ¿Cuánto es máximo? 1 mililitro máximo es lo que se toma de esta parte. Ahora, ¿sale? ¿Qué pasa con esto? Lo voy a poner en tubitos. En un tubito voy a recuperar esto. Lo demás ya no me va a servir, muchas gracias, lo vamos a depositar en otra región. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por mesas les voy a dar un tubito, les voy a repartir cierto volumen del Boficot y les voy a dar bacterias o les voy a dar levaduras. Y vamos a cuantificar el tiempo. El tiempo de incubación es algo importante que hace que prácticamente yo permita que se dé el proceso de la fagocitosis. Aquí están los leucocitos. Se los voy a repartir solamente en este tubo. Puede ser una gotita para cada tubo. Le vamos a poner las bacterias o las levaduras. Y vean ustedes aquí, dice 0 minutos de incubación. 5, 10, 15 o 30 minutos. Vamos a tener equipos que van a trabajar con 0 minutos o equipos que trabajen con 5, 10, 15 o hasta 30 minutos de incubación. Y después, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar esta mezcla, ¿sí? Y la voy a poner nuevamente en un portaobjetos. Le voy a poner una gotita, hago mi frotis y la tinción. Dejo secar y hago la visualización, ¿sale? Es como regresarnos al frotis sanguíneo. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero yo determinar con esto? Si usted se fija, los tiempos de incubación son importantes. Significa que debemos de ver por etapas el fenómeno de la fagocitosis. Posiblemente en en el tiempo cero, yo vea las células muy distales a las bacterias o a las levaduras. A los 5 minutos, que yo después haga mi observación, puedo observar el fenómeno de quimiotaxis o inclusive la adherencia. Posteriormente, entre los 10 y los 15 minutos, puedo yo también observar la adherencia o inclusive la ingestión. Y pasado el tiempo, puedo yo observar la digestión del proceso. Por lo tanto, ¿por qué se estipularon tiempos? Para ver en cuál de los tiempos podríamos apreciar los pasos importantes que se desarrollan durante la fagocitosis. ¿Quiénes van a ser las células importantes? En sangre periférica, neutrófilos, pero también los monocitos lo pueden realizar. ¿Sale? No le llamo macrófago porque está en sangre periférica, es monocito. De ahí en fuera, linfocitos, ni basófilos, porque no los vamos a encontrar, al menos de que alguien sea alérgico y me diga yo quiero donar sangre, bueno, pues vamos a ver por ahí basófilos y eosinófilos. Esas son las menores cantidades de células o tipos de células que vamos a poder encontrar, basófilos y eosinófilos, ¿sale? Vamos a encontrar participando muy activamente a los neutrófilos y a los monocitos. Entonces, por eso quiero que ustedes practiquen primero el frotis para que cuando hagamos ya esta práctica, esta parte en la segunda hora, podamos ver el fenómeno de la quimiotaxis. Hagan su frotis, hagan su tinción y empiecen a tratar de visualizar el fenómeno. El fenómeno, recuerden ustedes, que involucra que la célula tenga receptores, proteínas que reconozcan los epítopes en particular que presenta el antígeno. Los receptores son en particular varios, pueden ser los receptores de tipo manosa, los de tipo lectina o también los scavengers, los cuales se le llaman receptores basura o fagocíticos, no porque no sirvan, sino porque están ingiriendo siempre, todo el tiempo, restos celulares, por ejemplo, cuando hay apoptosis en nuestro tejido, ¿quién limpia? Pues neutrófilos y macrófagos, ¿sale? Entonces, tenemos que entender todo este mecanismo, ¿sale? Que obviamente, pues ya no se los explico tan profundamente, porque, bueno, entiendo que ustedes saben que hay receptores, diferentes tipos de receptores que presentan las células fagocíticas, que se da el fenómeno de atracción por citocinas,
se da el fenómeno de adherencia por estos estímulos de receptores, ingestión por un proceso normal de endocitosis que llevan las células, lo mete al citoplasma, forma lo que es el fagosoma inmaduro, llegan los lisosomas, forman el fagosoma maduro y se empieza a disgregar, el antígeno se empieza a romper. También aquí en el fenómeno de la fagocitosis se puede dar de forma directa por parte del receptor de la célula con respecto al antígeno o también por la participación de otras moléculas, como por ejemplo en la respuesta humoral, algunas proteínas del complemento pueden actuar como opsoninas o los anticuerpos también. ¿Y qué es una opsonina, muchachos? ¿Qué es una opsonina? ¿No se acuerdan? Díganme sí o no. Es una molécula química que optimiza la respuesta inmunológica. Ok, la respuesta inmunológica que optimizan las opsoninas, perdón, es básicamente la fagocitosis, ¿sale? Y puede activar también la vía del complemento, la vía clásica del complemento, y también pueden activar la citotoxicidad mediada, bueno, citotoxicidad dependiente de células. Es otro fenómeno que también pueden estar mediando las opsoninas. Pero, ¿qué son las opsoninas? Son proteínas que secretamos nosotros, que están en el plasma o en el suero. Cuando entra un antígeno, se unen, se pegan al antígeno, la rodean, les dan un marcaje y esto hace que sea más fácil por un fagocito reconocer a el antígeno. Y esas opsoninas pueden ser anticuerpos o pueden ser, como yo les mencionaba, algunas pentraxinas, proteínas de la fase aguda, de la respuesta aguda, o también proteínas del complemento, ¿sale? Y bueno, ya para terminar, ¿qué vamos a hacer en la fagocitosis? ¿Qué va a llegar a ser, Luis Fernando? Natalia. Pues vamos a, primero a, bueno, tener la muestra de sangre. Vamos a tener diferentes tubitos con muestra de sangre, bueno, del Buffy coat principalmente. Vamos a sacar el Buffy coat. Vamos a poner el Buffy coat con muestra de un patógeno, ya sea levadura o creo que una bacteria. Ajá. Vamos a incubarlos y a diferentes tiempos vamos a sacar muestras, hacer los frotis, hacer la tinción y verlo al microscopio. Ok. Mañana les voy a dar bien el procedimiento, se los voy a explicar en la pizarra, pero eso es básicamente lo que vamos a hacer mañana. Y me van a reportar, por ejemplo, los diferentes tipos de leucocitos y me van a reportar también el fenómeno de la fagocitosis que observaron en el frotis sanguíneo. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Ok, entonces si no hay dudas, el día de mañana los veo en el laboratorio en el 204, recuerden con su bata, con su cubreboca, ¿sale? Y directamente a trabajar. Vayan pensando quién quiere ser el donador, 2 personas máximo, por favor, para antes de iniciar la práctica o directamente sacarle sangre y empecemos a trabajar con las células, ¿sale? Sí, gracias. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.